Buenos días con todos. Buen día, ¿qué tal? Vamos a comenzar en breve. Bueno, eh, bienvenidos el día de hoy. Mi nombre es Manuel. Am, bueno, en esta oportunidad les tengo para presentar la charla titulada Los cocodrilos de hocico largo, el caso de los gaviales fósiles de Perú. Hoy pertenezco al Departamento de Paleontología de Vertebrados y actualmente trabajo para el Laboratorio de Biogeociencias. Dentro de mi estudio me centro en estudiar lo que es la histología interna, gracias a una pasantía que realicé junto a la Universidad de Cádiz, en España. Y actualmente me encuentro trabajando tanto en lo que son las patologías óseas de fósiles de acá de Perú, de 6 millones de años, y el estudio de la microanatomía de lo que es huesos del gavial fósil Piscogavialis, que es uno de los fósiles que vamos a hablar hoy. Para comentarles, bueno, Educaterium surgió como una idea también de poder desarrollar o transmitir, mejor dicho, a las personas, desde los más pequeños hasta los más adultos, esta ciencia, ¿no? Que justamente les estamos dando a conocer ahora de forma más activa gracias a, bueno, también las redes, que es la paleontología, ¿no? Dentro de la rama de la paleontología nosotros estamos abordando tanto proyectos que involucran el desarrollo de talleres para niños y también lo que es concientización sobre la fauna marina actual, tomando de base una historia que lleva muchos millones de años ya estableciéndose acá en el Perú. Entonces, ya en la charla anterior, Aldo les comentó que en realidad el potencial paleontológico de Perú sobre fósiles marinos es muy alto. Bien, tan alto que, bueno, se ha llegado a encontrar incluso fósiles de ballena de 4 patas. Entonces, eso nos dice mucho sobre la historia evolutiva. Y bueno, no solamente están cetáceos, ¿no? También se ha encontrado en registro de reptiles, ¿no? No solo tortugas, sino también en este caso, bueno, cocodrilos. Y en Perú tenemos un registro bastante interesante de cocodrilos y, bueno, de gaviales también, ¿no? Entonces, esta iniciativa educativa es para que puedan ustedes también conocer un poco más sobre la riqueza paleontológica que hay acá en Perú y además eh, poder tener al alcance toda esta información científica, ¿no? También al alcance de sus manos. Bien. Bueno, entonces vamos a ir comenzando. Bien, como les digo, yo trabajo en el departamento de paleontología y para el laboratorio de biogeociencias en Cayetano. Bien, actualmente soy profesor del Colegio de la Unión. Un saludo ahí para mis alumnos que seguramente están también viéndome. Y bueno, vamos a dar un inicio. Bien, antes de enmarcarnos en poder ver, digamos, los organismos, ¿no? Los gaviales, son un tipo de cocodrilo bastante interesante el día de hoy. Hay que hablar un poco primero de lo que son los cocodrilos, lo que es un cocodrilo. Bien, entonces, desde ya cuando uno se pregunta qué es un cocodrilo, surgen bastantes ideas, ¿no? En realidad de lo que son. Entonces hay características que definitivamente van a poder diferenciarse de otros animales. Entonces, si le preguntas a un niño y luego a un adolescente y luego a un adulto qué es un cocodrilo, pues van a saltar características diferentes dependiendo del alcance que han tenido por observar estos animales, ¿no?
Entonces, dentro de esas características que pueden mencionar todos en común, un animal carnívoro, ¿no? Actualmente, tiene unos dientes bien desarrollados para comer justamente carne. La dieta va a variar dependiendo justamente de la especie o el grupo que nos refiramos. Um, Son organismos que nacen de huevo, ¿no? Son organismos que nacen de huevo, son ovíparos y esos organismos dependen de la temperatura de afuera para poder calentarse y poder realizar sus funciones diarias. Entonces, por ser reptiles justamente, son, tienen una condición llamada exotérmica, o sea que les gusta calentarse, no se calientan, toman el sol, están desplomados en un momento del día, particularmente al mediodía, donde es el punto más caliente, ¿no? Y los puedes encontrar tomando sol, ¿no? Entonces, esa es una manera de calentarse, porque son organismos que dependen justamente de la temperatura para poder regularse. No como nosotros, independientemente de ello, podemos realizar nuestras funciones manteniendo un calor interno, ¿no? Que es más o menos 37 grados. Entonces, bueno, estos animales pueden crecer bastante grandes, más de 4 metros. ¿M? Y como les digo, va a depender del tipo de cocodrilo al que nos refiramos para ir indagando en sus posibles presas y en algunos otros comportamientos. Pero, ¿qué conocemos de los fósiles de los cocodrilos o de formas parecidas a los cocodrilos? Hay un registro muy interesante. En realidad, si nos ponemos a contar un poco formas que han ido apareciendo a lo largo eh, del tiempo, de la historia de la Tierra, podemos observar que ha habido formas muy diferentes, de formas de cocodrilo alucinantes, bastante interesantes. Entonces, aquí a ustedes les he puesto un gráfico en el cual ustedes ven formas parecidas a los cocodrilos que son terrestres y algunas que son marinas. Entonces, a lo largo de la historia se ha podido recopilar formas muy similares a los cocodrilos que habitaron durante la época de los dinosaurios y que han tenido una, digamos, diversificación bastante, digamos, exitosa, por decirlo así, pues tenían características similares, pero han abordado, digamos, ecosistemas variados, ¿no? Entonces tenemos aquí hasta la actualidad una constante, digamos, diversificación y un declive, entonces hemos visto que ido surgiendo nuevas formas de cocodrilo y lo han disminuido, y eso a la par entre los terrestres y los marinos. Entonces, dentro de esas formas vamos a encontrar cabezas diferentes, patas diferentes, colas diferentes. Incluso, ¿no? Si yo les preguntara a ustedes, ¿se imaginan un cocodrilo caminando en dos patas? Se me dirían, no. Yo veo un cocodrilo actualmente y lo veo caminando en cuatro patas, ¿no? Entonces, antiguamente habían formas muy parecidas a los cocodrilos que podían incluso caminar sobre dos patas, ¿no? Este es un cráneo de un cocodrilo antiguo, por decirlo así, una forma de cocodrilo, que caminaba sobre la tierra, no se entra al agua, y comía pues pequeños dinosaurios al inicio, ¿no? Entonces teníamos algunas formas que eran terrestres, ancestralmente, como los rayusuchios, de ahí lo pueden ver, eran unos cocodrilos bastante antiguos, ¿no? Formas de cocodrilos que podían justamente caminar sobre la tierra y podían alimentarse de algunos dinosaurios que comenzaron a desarrollarse al inicio del Triásico. Eh, Muy lejos de ello también habían formas bastante curiosas como justamente el Carnufex, ¿no? El Carnufex viene del Triásico también, hace 210 millones de años aproximadamente. Se encontró en Estados Unidos y este era un cocodrilo de mediano tamaño. O sea, digamos, forma ancestral de cocodrilo podía caminar sobre dos patas, ¿no? Y, y justamente, pues, eh, podía alimentarse de otros organismos, pero podía ir desarrollándose de esta forma, ¿no? Entonces, luego también tenemos
siguiendo, digamos, la escala temporal para el Jurásico, ¿no? Una época donde también habitaron los dinosaurios, tenemos lo que son los cocodrilos con adaptaciones un poco más marinas, ¿no? O sea, forma de cocodrilo, pero que son, tienen adaptaciones marinas. Entonces, um, pues acá se han encontrado, ¿no? Referentes, por ejemplo, a la India, forma de cocodrilo que corresponden a la India, que tienen adaptaciones marinas. ¿Como cuáles? Bueno, las patas eran más desarrolladas en forma de aletas, los huesos eran más planitos, tenían una cola con las vértebras más aplanadas. Entonces esto hacía una referencia, digamos, a que justamente podían ellos eh, nadar, ¿no? Tener unas adaptaciones, digamos, diferentes. Ahora, si es cierto, teníamos formas terrestres antiguas, formas marinas también. Seguramente hay algo que nos hace preguntarnos, ¿no? ¿Se encontraron con los dinosaurios? Sí, estas formas antiguas habitaron junto a los dinosaurios, ¿no? Y tenemos formas que llegan a crecer bastante grandes, ¿no? Entonces, parte de estas grandes, digamos, grandes desarrollos que han habido, estaban pues no solamente las formas antiguas que hemos visto, sino también estas que eran correspondientes, digamos, ya más al Cretácico, ¿no? Para, digamos, estar más relacionados con el Cretácico, hablemos de la época donde habitó el tiranosaurio Rex, ¿no? Entonces, en esta época, bueno, tenemos dos representantes, uno es el Deinosuchus y el otro es el Sarcosuchus, ¿no? Que son formas, digamos, de cocodrilo ya muy similares a las actuales, pero que no están, digamos, todavía relacionadas, ¿no? Entonces son, digamos, un grupito aparte. Pero eran cocodrilos que habitaron junto a los dinosaurios y pues llegaron a alcanzar tamaños bastante considerables, ¿no? Y bueno, correspondiente también a lo que eran pues nuestros organismos que hemos hablado el día de hoy, que eran los gaviales, ¿no? Tenemos registros de gavialoides, de formas similares a los gaviales actuales, que habitaron también durante la época de los dinosaurios, ¿no? Que es este Thoracosaurus, que habitó durante el Cretácico hace 75 millones de años también, y es de Norteamérica, ¿no? Entonces teníamos formas también ya parecidas también a los gaviales ya desde el Cretácico. Pero, ¿dónde los encontramos actualmente? ¿No? Se ha hablado de organismos que se parecían, ¿no?, a los cocodrilos antiguamente y que tenían una distribución en realidad en diversos continentes, ¿no? Eh, ¿Dónde los podemos encontrar actualmente? Pues en realidad en gran parte, ¿no?, de nuestro mapa, pero si nos referimos, ¿no?, dejando quizás de lado los cocodrilos que están en azul, los aligatores y los caimanes que están en rojo, tenemos a los gaviales que están como pequeños puntitos en estos lados, ¿no? Entonces, los gaviales están ubicados aquí, únicamente en la India, ¿no? Si vemos la distribución, en realidad de los caimanes aligatores están dispersos por esta zona, y a los cocodrilos un poco más, ¿no? Incluso en realidad, digamos que los cocodrilos también están dispersos, como ven, de manera bastante distante, debido a que, bueno, se sabe que algunos de estos cocodrilos tienen hábitos marinos incluso. Pero dentro de los grupos de los cocodrilos actuales, ¿cuáles son los que tenemos? Tenemos tres. Bien, tenemos tres. Tenemos el grupo de los aligatores, donde están los aligatores y los caimanes. Y tenemos también los cocodrilos como tal y los gaviales, ¿no? Entonces, estos son los tres grupos actuales justamente de cocodrilos, el grupo Crocodilia, como se le dice, los crocodilia, ¿no? Y los podemos encontrar, como vieron, dispersos en lugares o específicos o en diversas partes en realidad de nuestro mapa global. Entonces vamos a encontrar en realidad diferencias entre ellos, y si los comenzamos a ver en realidad, pues nos vamos a dar cuenta, ¿no?,
que tenemos en el grupo de los alligatores o los caimanes, un hocico en realidad más en forma de U, bien, que está indicado acá. En el grupo de los cocodrilos tenemos como un hocico en realidad en forma de V, y en los gaviales es una estructura bastante delgada y recta, a manera de una barra. Entonces, se ven notablemente acá las diferencias. Eh, Otras diferencias también es que, bueno, se pueden observar en los cocodrilos uno de sus dientes sobresalientes. En el caso de los caimanes, pues estos quedan ocultos en realidad por el maxilar, que es este huesito que está acá. Y, y bueno, este hocico, en realidad bastante largo y delgado que tenemos en los gaviales, es muy frágil, y estos animales han evolucionado de esta forma. Son animales que la, prefieren bastante estar en el agua, no les gusta estar mucho fuera del agua. Cuando lo están, pues únicamente lo hacen o para poner sus huevos o también para calentarse. Actualmente, como ya vimos en el mapa, solo se los encuentra en la India. Están restringidos ahí. Hubo un tiempo en el cual estuvieron bajo mucha presión, ¿no? y, y justamente pues se los cazaba mucho, ¿no? Entonces casi llegan a desaparecer, pero gracias a algunas granjas y planes de conservación se han logrado preservar hasta el día de hoy, ¿no? Incluso ya hay un plan para restauración de población en la misma India, con granjas locales. Estos organismos son bastante interesantes también porque cuando uno los observa, no, yo no he tenido la oportunidad de observarlos, pero a través de documentales uno los puede ver, realizan unas zancadas como si fueran sapos. Entonces, a lo largo de justamente la orilla, ellos a veces, de vez en cuando pueden dar unas zancadas, ¿no? Y bueno, luego se meten al agua y su dieta está basada principalmente en peces. Comen principalmente peces. ¿No? Entonces, como ya vimos, en realidad pues solo viven en lo que es la India, se restringen a este lugar. ¿Mm? Y el tema de cómo llegaron, digamos, estos organismos presentes acá en Perú, o sea, las formas fósiles acá en Perú, um, se remonta hacia el Eoceno medio, o sea, hace unos 41 millones de años, 45 millones de años, tuvieron, o se cree, tomando de base, digamos, algunas características, que llegaron a través justamente del Atlántico. Entonces, antiguamente, durante el Eoceno, todavía existía un mar interno, bien, que se llamaba el mar de Tetis, acá en el norte de justamente África, y justamente a través de esto y ya ahora con los nuevos datos que se han obtenido, se sabe que hubo un mayor desarrollo de las corrientes en ese momento, hubo un óptimo de la temperatura, o sea, digamos, la temperatura del agua era un poco más caliente por encima de lo normal, entonces eso permitió que estos organismos, los gaviales, no tuvieran esas complicaciones a la hora de poder llegar, digamos, hacia otros puntos muy lejanos. Entonces estos organismos en realidad pudieron llegar a Sudamérica, ¿no? Gracias a que en ese momento las corrientes, bien que se movilizaban, digamos, en mayor proporción y también, digamos, la temperatura, bien, permitieron que ellos pudieran llegar. A su vez de ello, eh, no solamente llegaron a una determinada zona, si decíamos por el lado del Atlántico, sino que atravesaron, digamos, la zona del Caribe y bordearon, o sea, han bordeado en realidad todo ello y han llegado hasta las costas acá en nuestro país. Entonces, ha sido un momento en el cual ellos han aprovechado para poder llegar hacia aquí. Y bueno, coincide también con la llegada de otros organismos como los monos o algunos roedores, que se presume que por ser chiquititos han podido llegar a manera de balsas naturales, ¿no? Entonces coincide más en el momento en el cual, digamos, podían haber llegado ellos, ¿no?
Entonces, tenemos dos formas, digamos, o dos gaviales que están adaptados a ambientes diferentes. Dos ambientes totalmente diferentes. Bien. Y el primero del cual les voy a hablar es de Gryposuchus, ¿no? Gryposuchus, bien. Eh, y bueno, lo que se ha encontrado particularmente de él es su cráneo, ¿no? Pero con su cráneo ya se han podido hacer un tipo de estudios. Este proviene de la zona de Iquitos, es amazónico. Bien. Este es un fósil amazónico y algo que caracteriza mucho a los fósiles de la Amazonía es justo ese patrón oscuro, un patrón oscuro que han ido obteniendo gracias a lo que es bueno, la materia orgánica que se encuentra mucho en la Amazonía. Entonces se encontraba en la zona de Iquitos. Esta zona se encontraba en lo que conocemos como Formación Pebas. La Formación Pebas es bien característico justamente por las últimas investigaciones que se han hecho sobre fósiles de esta formación, obteniéndose bastante datos sobre todo de fauna de cocodrilos, ¿no? Hecho por nuestro jefe de laboratorio, Rodolfo Salas. Entonces, antiguamente esta zona, cuando habitaba Gryposuchus, era, eh, digamos, un ambiente enorme en el sentido de que habitaba un mar interno que lo que hacía en cierta manera era eh, crear diversos ambientes a la par para diferentes tipos de organismos. Y podías encontrar no solamente cocodrilos, sino podías encontrar perezosos, podías encontrar armadillos, cocodrilos terrestres, que se llaman lo que son los cebésidos. Entonces, la fauna que puedes encontrar aquí es bastante diversa, ¿no? No solamente actualmente la Amazonía es muy biodiversa, sino antiguamente también, ¿no? Antiguamente también. Entonces aquí era un ambiente que era alimentado por justamente el Atlántico, tenía una pequeña desembocadura en el Caribe, pero eso todavía igual sigue en conversación. Y esto crea incluso ambientes que podían tener combinaciones de aguas, ¿no? Como algo llamado estuario, ¿no? Tenían parte agua dulce, parte agua salada, entonces habían organismos que probablemente se han adaptado a estas condiciones, ¿no? Y más o menos se veía así, ¿no? Era un entorno bastante biodiverso en el sentido de que tenías grupos de organismos bastante interesantes. Uno de ellos, bueno, es este cocodrilo terrestre que se tiene registro por lo que son los dientes, eh, ¿no? Y uno que otro hueso. Perezosos, ¿no? Y bueno, entre otros más mamíferos grandes, que probablemente eran presas de depredadores que habitaban dentro de la formación Pebas, ¿no? Dentro del sistema Pebas. Y bueno, ¿qué sabemos de Gryposuchus? Bueno, habitaba este sistema amazónico bastante complejo, bastante interesante, y, y justamente es este tipo de ambientes que se repartía en subambientes más delimitados que permitía que haya una diversificación, digamos, de organismos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos encontrar aquí o qué encontramos junto a Gryposuchus? Fue justamente las formas, formas específicas y también diversas de cocodrilos. Entonces, cocodrilos caimanes particularmente, caimanes y gaviales, y dentro de ellos, bueno, estaban nuestros caimanes moledores, habían caimanes que tenían dientes a manera de englobados, o sea, de manera circular, como si fueran un mortero. Entonces, coincide con justamente lo que se encuentra en este lugar, que son una gran cantidad de moluscos, ¿no? Y ellos se centraban mucho en moler. Habían otros organismos, como por ejemplo el Purosaurus, que les mostraría una imagen al final, que lo que hacía era devorar presas grandes, ¿no? Purosaurus era un organismo, un caimán que devoraba presas muy grandes. Eh, y bueno, luego tenemos también otro tipo de caimán que era un Maurasuchus, que era un cocodrilo que tenía una estructura, digamos, en el cráneo y en la mandíbula que eran bien delgadas, a manera que
pudiera sostener quizás una bolsa tipo pelícano para que pueda atrapar a sus presas. Y bueno, tenemos también a lo que es a nuestro Griposuchus y tenemos también un registro de Paleosuchus, que es un caimán que habita hasta la actualidad, pero este era un registro fósil, ¿no? Entonces, de Griposuchus, ¿qué sabemos? Bueno, se hizo un estudio sobre lo que es la visión, lo que es las órbitas, que son donde van los ojitos. Y justamente aquí, en estos ojos, actualmente el gavial los tiene desarrollados. O sea, podemos decir que el gavial actual es muy ojón. Entonces, eh, es muy ojón. Y justamente lo que se hizo aquí es ver si este desarrollo de su visión encajaba con el que tenía pues Griposuchus, ¿no? Que es el que tenemos aquí. Entonces, estas son otras formas de gaviales fósiles que se han encontrado. ¿No? Y digamos que en realidad, pues, Griposuchus no tenía un desarrollo de la visión comparable, digamos, a lo que es el gavial actual u otras formas de gaviales que habitaban, por ejemplo, en otras partes en Sudamérica. Entonces, estos gaviales no tenían un desarrollo de visión. Más que todo, nuestro Griposuchus que encontramos aquí era como que recién estaba entrando en esa onda de poder desarrollar este tipo de visión en este ambiente que era tropical, ¿no? Que era el sistema Pebas. Entonces, bueno, coincidentemente, no solo Griposuchus, sino también Piscogavialis también no tenía un desarrollo, digamos, de estos eh, ojos como los tienen los gaviales actuales u otras formas de gaviales en Sudamérica. Y bueno, el estudio también de Griposuchus permitió también inferir esta hipótesis de que es posible que hayan venido justamente de la India, ¿no? Que habían habido gaviales que hayan venido desde la India a través de justamente este gran viaje transoceánico y que justamente el desarrollo de esta visión, digamos que no ha sido cada uno por su lado. O sea, los de la India lo desarrollaban por su lado y acá en Sudamérica lo desarrollaban por su lado, ¿no? Entonces tenían esas dos líneas paralelas. No evolucionaron, digamos, tal cual, sino cada uno solito. ¿No? Y luego tenemos su contraparte, ¿no? Que es Piscogavialis. Cabe resaltar justamente que, bueno, Griposuchus se va extinguiendo junto al resto de caimanes de la Amazonía producto del levantamiento de los Andes, que justamente tuvo un efecto sobre el mar de Pebas, ¿no? Entonces, el desarrollo de esta cordillera justamente evitó que, digamos, prosperen estos cocodrilos, ¿no? Estos caimanes y gaviales. Entonces, muy diferente ocurre con lo que es Piscogavialis, que vamos a hablar ahora justamente de él. Entonces, Piscogavialis yugalliperforatus ya es un gavial en realidad que se encontró en 1998, bueno, se describe en 1988, ¿no? Y en realidad este en particular, a diferencia de Griposuchus, cuyo tamaño no debe haber superado entre los 6 y 7 metros, ¿no? A diferencia de él, Piscogavialis tenía un cráneo bastante desarrollado, ¿no? Con decirles que en realidad solo su cráneo llega hasta mi hombro, yo mi 1,76 m aproximadamente. Entonces era bastante largo. Um, y bueno, se proyecta que en realidad este gavial, que lo podemos encontrar en la zona de la costa de Perú, hasta probablemente parte de las costas de Chile, llegaba a un tamaño de 10 metros. Entonces era un gavial en realidad bastante grande, con un crecimiento bastante prolongado. ¿No? Y esto se sabe gracias a que se ha ido colectando más material, pero el material inicial en realidad tenía una proporción entre 7 a 8 metros, o sea, era un pico de gaviales más pequeño. Pero en las últimas expediciones ya se ha obtenido justamente un cráneo de mayor en realidad envergadura, ¿no? Mayor largo. Entonces, Piscogavialis lo podemos encontrar justamente en la zona de Sacaco, en lo que es Arequipa, nuestra conocida formación Pisco, que les comentó Aldo la anterior vez. Y justamente, pues, tiene, como verán, esta típica prolongación de justamente su hocico, es bastante alargado, sus ojos bastante, digamos, prominentes,
¿no? Y bueno, habitó hace 6 millones de años, ¿no? Al sur. Entonces, en esta región de Arequipa, al norte, tenemos parte de lo que es la formación Pisco, pero ya correspondiente al término del Mioceno, o sea, les hablo de entre 6 millones de años e inicios del Plioceno, que vendrían a ser 5.5, 4 millones de años. Y es en este lugar donde se ha encontrado Pisco gavialis, ¿no? Incluso se sigue obteniendo de vez en cuando se va a registros. Entonces esta zona es bastante característica y está repletísima de fauna. O sea, faunas que ya les comentó Aldo anteriormente que ha habido. Y el día de hoy les voy a mostrar con cuáles compartía Pisco Gavialis también este ambiente, ¿no? Entonces, dentro de este ambiente, eh, por este ambiente podemos decir que podemos encontrar una diversidad en realidad bastante alta, ¿no? Perezosos acuáticos, tiburones, el gavial, que vendría a ser nuestro Pisco Gavialis, focas de hocico largo, como acrofoca, que lo pueden ver en el museo, ¿no? Y los pingüinos y también piqueros. Entonces tenemos en realidad bastantes organismos que habitaban en este lugar, ¿no? Junto a nuestro Pisco Gavialis. Pero, ¿qué podemos saber de Pisco Gavialis? Bueno, es un gavial de costa, ¿no? En realidad se lo ha encontrado en sedimentos de origen marino, particularmente marino. Por eso está todavía en una, digamos, suerte de evaluación si es que este cocodrilo gavial en realidad o posee de repente algún tipo de adaptación marina, ¿no? No solamente correspondiente a este, sino hay otros gaviales también en Sudamérica que se han encontrado, se presume que han tenido también vínculo, ¿no? Con en realidad el ambiente marino, pero se está trabajando actualmente, así que en realidad es un tema que se está indagando todavía para ver si realmente existen, digamos, gaviales marinos o cocodrilos de este tipo marinos, ¿no? Pero sabemos que, bueno, medía 10 metros, habitaba en las costas de Perú. Probablemente tiene una extensión hacia Chile porque se han encontrado registros de huesos que son similares en la descripción a Pisco Gavialis. Dentro de otros registros también en el área de Sacaco, en Arequipa, se ha encontrado, bueno, lo que ya les comenté en realidad en otra proyección que hice para otro canal, es lo de patologías, ¿no? Que probablemente sean también de Pisco Gavialis porque es bastante parecido esta, este hueso, esta tibia, y en particular, pues incluso es más grande que el de 10 metros, este podría de repente medir un poco más, ¿no? Y presenta una patología acá. Entonces, eh, esto por lo de hoy, bueno, y también que no tenía una visión, digamos, desarrollada como los gaviales actuales, ¿no? Eran bien marcados aún. Y de esto actualmente lo que se está evaluando, y con lo que estamos trabajando en realidad junto a mi tutor justamente en la Universidad de Cádiz, mi jefe de laboratorio en la Universidad de Cádiz, y junto a Rodolfo, ya estamos tratando de indagar ahora en lo que es la histología de este animal. Entonces, ya hemos estado indagando en su histología. Dentro de su histología, lo que hemos estado viendo es justamente, primero, ver qué nos dice. Entonces, dentro de lo primero que hemos visto, no solo en costillas, sino de este animal, sino también plaquitas, son unas, bueno, no plaquitas, son placas que son casi el tamaño de mi mano, ¿no? Que recubren en realidad el dorso del animal y que lo protegen, es justamente hacerles cortes, y lo que hemos estado indagando es ver qué nos puede decir. Bueno, y bueno, lo primero que hemos encontrado es que este animal tenía un crecimiento bastante lento. Para el espécimen que tenemos justamente en el museo, era un adulto ya desarrollado, sin duda, y el patrón de crecimiento de estos animales está muy acondicionado a los cambios abruptos de estación. Entonces, lo que se buscó justamente en este tipo de estudio que se hizo ya el año pasado es justamente indagar en su histología, o sea, ver el hueso por dentro cómo es, ¿no? Ver el hueso por dentro cómo es y poder ir indagando, ¿no? El siguiente paso, luego de ver cómo crecía Pisco Gavialis, ya que ya ahora sabemos que tenía un crecimiento lento, con velocidades muy parecidas a la de los cocodrilos actuales, es ver si difiere
en su condición con cocodrilos que quizás tenían eh, ya un desarrollo más marino, ¿no? Entonces, la idea que sigue ahorita es poder ver si en realidad Piscogavialis era un cocodrilo de hábito marino. Y actualmente lo que estamos viendo justamente es poder comparar Piscogavialis con otro individuo, ¿no? Acá están viendo en realidad el fémur del Piscogavialis que les he presentado, que es bastante grande, con uno chiquito. Qué curioso hay acá, que este es de 6 millones y este de acá tiene 22. O sea, el de la derecha es más antiguo que este, ¿no? Entonces ahorita lo que estamos viendo es a través de justamente histología describirlo y ver si es que internamente el hueso nos puede decir algo acerca de sus adaptaciones justamente um, marinas, si corresponde, ¿no? Se ha visto esto ya para formas de cocodrilo ancestrales, que hay una diferencia marcada y eso es lo que estamos indagando en este momento, ¿no? Entonces lo que nos falta en realidad para poder también comprobar esto es ver láminas de un cocodrilo marino como tal, como el de Australia, o obtener muestras de gavial actual para poder justamente compararlo, ¿no? Pero en eso estamos por un momento trabajando, ¿no? Gracias. Bueno, espero haya sido de su agrado esta ponencia. En, en particular, pues, lo que he querido transmitirles es, digamos, cómo ha sido antiguamente esta, esta travesía, en realidad, en el cual han habido diversas formas de cocodrilos antiguamente, y actualmente cómo se han ido en realidad desarrollando, ¿no? Y por qué en realidad ahora los tenemos únicamente en la India, ¿no? Particularmente si hablamos de, por ejemplo, el Griposuchus, se encontró acá, pues desapareció junto al gran sistema Pebas. En el caso de Piscogaviales se cree en realidad que tuvo que ver mucho el cambio de las temperaturas del agua por la corriente Humboldt. Entonces, en realidad hay, digamos, esos dos vínculos por separado que lo que hicieron al final era que no prosperen estos organismos aquí, ¿no? Luego de su larga travesía. Un cambio climático y luego un cambio en realidad a nivel topográfico, ¿no? Bueno, voy a pasar a ver. Bueno, um, respecto a si habitan actualmente en el Océano Pacífico algunas especies de cocodrilos marinos, um, particularmente no, pero por ejemplo el cocodrilo que tenemos, digamos, actualmente al norte, el cocodrilo de Tumbes, digamos que está vinculado justamente a ambientes de estuario. O sea, puedes tolerar, digamos, ciertas condiciones salinas, no por mucho tiempo, pero sí las puede, sí las puede tolerar, ¿no? Sí las podría tolerar. ¿Cuál es? Oh, Jorge Moreno, Moreno, ¿qué tal? ¿Cuáles son los fósiles más antiguos de gavialoideos encontrados en Perú? Bueno, recientemente lo que se ha podido encontrar es justamente lo que les mencioné, que es este Piscogavialis justamente de 22, ¿no? 22 millones de años. Entonces, eso ya abre una ventana de tiempo más grande, en realidad, porque antes pensamos que se
restringía el Mioceno tardío y Plioceno temprano, ¿no? O sea, hace 6 a 4 millones de años, y ahora lo podemos tener en realidad con una ventana de tiempo más grande. Entonces eso en realidad nos da una posibilidad de poderlo estudiar si ha habido cambios morfológicos tanto externos como internos, ¿no? A lo largo del tiempo. Sí, bueno, como dice Aldo, hay un tomistoma, es un falso labial en realidad. Y sí, bueno, es de tempranías del Mioceno, ¿no? Y ahora con este Pisco labialis de 22 millones de años, bueno, serían, digamos, como que los dos que están ahí, digamos, como gavialoides más antiguos, ¿no? ¿Qué es un Gryposuchus? Bueno, es un cocodrilo de rostro largo, tipo gavial, ¿no? Que se desarrolló, bueno, particularmente acá en Sudamérica y en realidad no solamente encontrado en Perú, no hay organismos que se han encontrado, o sea, mismos Gryposuchus, otros Gryposuchus que se han encontrado en otras partes. ¿Cómo cazan los gaviales? Bueno, particularmente los gaviales son, curiosamente, tienen una estrategia bastante específica, ¿no? Ellos en realidad se alojan en una parte de la columna de agua, ¿no? Porque estos animales son en realidad de agua dulce, ¿no? De río. Se ubican dentro de la columna de agua, o sea, de una zona del río, y se quedan esperando tranquilos para atrapar los peces, ¿no? Entonces, ellos son de este tipo de estrategias. Se quedan inmóviles, en un momento pueden atrapar sus presas, en este caso los peces. En la actualidad solamente existe el gavial de la India, solamente hay uno, el gavial gangeticus. Ujú. Y bueno, está también los falsos gaviales, ¿no? Jorge, ¿qué esperan encontrar en la histología de Piscogavialis que indique hábitos marinos versus de agua dulce? Bueno, particularmente a nivel histológico ha habido, digamos, propuestas sobre justamente cómo está distribuido lo que es la porosidad en los huesos, lo que es la porosidad en los huesos. Entonces, se habla mucho de condiciones en animales acuáticos que conllevan a huesos más pesados que están rellenos internamente, huesos que tienen poritos, a manera de que justamente les sirva para ser más dinámicos, algo parecido a la osteoporosis, a la enfermedad de osteoporosis, ¿no? Y justamente esta condición, digamos que se ha encontrado para organismos como ictiosaurios, se ha encontrado en formas marinas de cocodrilos como los talatosuquios del Jurásico, y justamente ellos lo que encuentran es que, bueno, se coincide, por ejemplo, en tener una capa de cortical, ¿no? Que es una zona del hueso bastante delgada, llena de bastantes huecos internamente, con una cavidad medular un poco más ancha. Entonces, digamos que esto es común para lo que son organismos de hábitos un poco más marinos, ¿no? Entonces, en realidad, esta, en realidad, en realidad esto, digamos como que es un análisis todavía indagatorio, es un análisis indagatorio para poder comparar estas dos formas, la antigua y la reciente, ¿no? Que vendría a ser la de 6 contra la de 22, y poder ver cómo es este patrón interno en lo que es el gavial actual, ¿no? En realidad, o sea, hay muy poco de estudio justamente porque el gavial estuvo en peligro de extinción, ¿no? Hubo un momento en el cual estuvo a punto de desaparecer. Entonces, en realidad, pues, digamos que eh, no se ha obtenido, no se ha hecho mucha indagación en este tema con sus huesos, ¿no? O sea, de lo que yo he podido buscar es mínimo, no hay casi nada. Eh, entonces,
pero no, nos podría decir de repente comparando con huesos de cocodrilos marinos actuales o que tienen incursiones hacia el océano, ¿no? Alguna información sobre ello. Y bueno, comparándolo también con formas marinas, ¿no? Que ya existían anteriormente. Y lo que pasa es que hay un grupo que digamos que no encaja bien todavía dentro de cómo clasificar, ¿no? A los cocodrilos de rostro largo, los gaviales, que son los falsos gaviales, que en realidad pues son una excepción, digamos, dentro de algunas características y bueno, no se está claro todavía en realidad su vínculo con los gaviales. Algunos proponen que sí, que son gaviales los dos, otros dicen que no. Entonces, en realidad todavía está eso en disputa. Está en disputas el por qué, pero bueno, se le dice falsos gaviales porque en realidad no presentan, digamos, un vínculo todavía con ellos, ¿no? ¿Por qué el Piscoabeles llegó después de Griposuchus? Tiene el mismo origen. Bueno, se piensa que en realidad son producto de una migración de los gaviales desde justamente, ¿no?, la zona de la India. Se cree que han venido ellos atravesando justamente el Atlántico. Algunas de estas formas probablemente que dieron origen a Piscoavialis o a Griposuchus tomaron un rumbo diferente a uno para el lado amazónico y uno para el lado de la costa. Entonces, Em, entonces, justamente, bueno, cada uno evolucionó por su lado, o sea, se definió por su lado. Y bueno, tenemos justamente el descubrimiento justamente del Piscoabeles antiguo, ¿no? Que tiene 22 millones de años y bueno, el tema de grupos sucos que tiene 16 y 13 para la Amazonía, ¿no? Actualmente el registro más antiguo correspondería justamente a Gaviales como tal, al de Pisco Gavialis, pues, ¿no? Que es del de 22 millones, que también se encontraba en lo que es con las costas de Perú. ¿Qué tanto hemos descubierto de la formación Pisco? Pues se ha descubierto demasiado, se ha descubierto muchos organismos. Uno de ellos es el Liviatán melvillei, ¿no?, que también está en la exhibición del museo. Es un cetáceo enorme. Fósiles de megalodón, de perezosos acuáticos, gaviales, aves marinas, ¿no? O sea, piqueros, pingüinos. um, También tenemos, por ejemplo, delfines con cara de morsa, como el Odobenocetops. Entonces, en realidad tenemos una amplia diversificación de organismos, bastante compleja y que cada uno te cuenta en realidad una historia diferente, ¿no? Cada uno te cuenta una historia diferente. No, ¿por qué los cocodrilos no son dinosaurios? Bueno, dentro de justamente esto, bueno, los dinosaurios, como bien sabrán, y ya para en realidad diferenciarlo, no implican formas de vida acuáticas, salvo, bueno, la reciente descripción de espinosaurus, ¿no? Y bueno, formas voladoras, particularmente los pterosaurios, no encajan tampoco. En realidad son reptiles voladores, reptiles marinos y luego están los dinosaurios. Y bueno, diferenciando dinosaurios y cocodrilos tiene que ver también con la posición de las patas, ¿no? La posición de las patas, en realidad, para cada uno de ellos, los cocodrilos tienen de una forma para tener ese desplazamiento justamente que ustedes pueden ver el día a día, y los dinosaurios tenían una forma muy diferente, ¿no? Estas formas antiguas de lo que son los cocodrilos sí pudieron habitar. Sí, sí, claro. La migración de los gaviales justamente sí se vio beneficiada, al igual que otros grupos, ¿no? Como los cetáceos, en lo que es la migración gracias a la ayuda de las corrientes, ¿no? Gracias a ello, gracias al óptimo climático, o sea, temperaturas más altas, ¿no? Temperaturas más altas, y
Y bueno, a que la cercanía en realidad entre los continentes, ¿no? Era bastante, era mucho más, la distancia era más corta, ¿no? Entonces, había una proximidad, había una ayuda por parte de las corrientes y gracias a que encima la temperatura era más caliente, no le permitía, digamos, a estos gaviales tener problemas a la hora de migrar, ¿no? Se cree también que estos antiguamente tenían unas condiciones, unas adaptaciones para poder adentrarse al mar, ¿no? Que es por las famosas glándulas de sal, también que les permiten poder adentrarse tranquilamente, o posiblemente le permitieron adentrarse tranquilamente al mar. Y no tener complicaciones con la alta concentración de sal, ¿no? Que tienen los mares. Entonces esto no les ayudó también a justamente, digamos, a incursionar, ¿no? Y poder llegar hacia nuestro país. Sí, en realidad sí, 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 nos pueden servir como indicadores paleoclimáticos, eso sí es muy cierto. Eso sí es muy cierto, no muy lejos, como les comenté, lo que se hizo con la histología inicial de Pisco Avialis es adentrarnos y bueno, observamos que hay en realidad un periodo de crecimiento que corresponde también con cocodrilos actuales en los cuales crecen más cuando hay más alimento y cuando hay probablemente más temperatura, ¿no? Y crecen menos cuando hay frío y hay menos disponibilidad de alimento, ¿no? Cuando hay frío, digamos que no tienen en un mismo metabolismo, digamos que las funciones que va realizando no son las mismas que como si estuviera con calor que necesitan y el alimento que van a disponer, ¿no? Entonces, esto es lo que limitaba, digamos, así como los cocodrilos actuales al pisco avialis, ¿no? Esos cambios abruptos. Y es probable que en realidad eh, estas cambios, digamos, por ejemplo, por la corriente de Humboldt que pasó justamente para el Plioceno, ya lo que terminó es de cerrar este capítulo del pisco gavialis, ¿no? Probablemente. Ujú. Bien, gracias entonces. Bueno, le dejo aquí una imagen de las reconstrucciones que son en realidad de algunos cocodrilos de la formación Pebas, ¿no? Los que les había comentado son los caimanes moledores que habitaron justamente hace 13 millones de años, Purosaurus y lo que es el Maurasuchus, ¿no? Se le dice cocodrilo ballena, ¿no? Justamente por los que le mencionaba, se pensaba que tienen una suerte de saco para poder engullir su alimento, que probablemente han sido peces. Bueno, muchas gracias.